Hola, bienvenidos. Este es el programa Consejos Pastorales de la Iglesia Bautista Valle de las Bendiciones. Este es un programa que enseña principios bíblicos para un diario vivir. Así es que hoy tenemos un programa muy interesante. El Espíritu Santo, vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y para eso invité hoy a mi amada esposa. Lourdes va a estar compartiendo con nosotros qué es el bautismo del Espíritu Santo. Si ustedes se acuerdan, estuvimos teniendo el tema acerca del fruto del Espíritu Santo en las ediciones anteriores. Así es que ahora vamos a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo. Muy bien, yo quiero leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, verso 8. Este es nuestro versículo de referencia. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay varios versículos que se pueden tomar acerca del Espíritu Santo, pero a mí me gusta como la base. Primero porque habla el tema de poder. Y poder, la palabra que usa aquí en poder es dínamos. Es lo mismo que dinamita, la explosión que dice. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, ¿verdad? Así mismo es. Es tremenda la promesa que tenemos de parte del Padre. Aleluya. Yo me imaginé varias preguntas que la gente puede tener acerca del bautismo del Espíritu Santo. Yo no quiero enfocar esto como una enseñanza doctrinal de tal vez una clase de instituto bíblico, sino que más bien algo práctico y algo que el día a día, ese es el sentido del programa Consejos Pastorales. Así es que ¿cómo vemos el día a día el tema del bautismo del Espíritu Santo? Primera pregunta, Pastora Lourdes. ¿Qué diferencia hay entre tener el Espíritu Santo y ser bautizado con el Espíritu Santo? Sí, muy buenas tardes. Un gusto estar compartiendo esta charla amena con todos ustedes. Y la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre tener el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo? Hay mucha gente que se hace esa pregunta. ¿Será que yo no tengo el Espíritu Santo porque no tengo la manifestación de hablar en lenguas? No, no es así. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, nos dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es porque el Espíritu Santo de Dios le da esa gracia, le da ese conocimiento. Le voy a leer la palabra exacta para que ustedes sepan. 1 Corintios 12, 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, que si vos declaraste a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, es porque el Espíritu Santo de Dios te dio esa gracia, ese regalo de poder comprender y entender qué significa decir Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. También Jesús mismo a sus discípulos en Juan capítulo 20, versículo 22, dice que se apareció a sus discípulos y dice que sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Pero el mismo Jesús en Hechos 1, como estaba leyendo el pastor, le dice: no se muevan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, del poder, de la manifestación de poder. Esa es la diferencia entre tener al Espíritu Santo, todo aquel que ha proclamado con su boca que Jesucristo es el Señor y el Salvador en su vida, tiene al Espíritu Santo de Dios. Pero tener el poder, la manifestación de poder que se lee en Hechos 1:8,
Ese es el bautismo poderoso que convirtió a un Pedro temeroso, a un Pedro que apenas Jesús murió y se fue, volvió a sus antiguas raíces de pescar, que le había negado a Jesús, y a diferencia del Pedro que está después de Hechos 2 y la llenura del Espíritu Santo, en donde Pedro se levantó como el gran discípulo, el gran líder, el gran apóstol de la iglesia, que se plantó firme y dio el primer gran sermón en donde 3,000 personas recibieron a Jesús. Esa es la gran diferencia. Amén. Otra pregunta. ¿Por qué debiéramos de recibir el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Por qué debiéramos? ¿O por qué tendríamos que buscar eso? Bueno, en primer lugar, es una orden que Dios nos dio. Tenemos que partir de eso. O sea, que porque hay gente que dice, no, pero ¿por qué? No todos tienen, yo no tengo ese don. Vos tenés ese don, yo no tengo ese don, no necesito tener todos los dones. Es que este no es un don, este es la orden taxativa de Jesús. No se muevan hasta haber recibido. Y es una promesa que tiene un objetivo claro delante del corazón de Dios. Sin este poder no podemos ser testigos. Dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder, ¿y qué? Y me seréis testigos. Y nosotros somos testigos del poder de Dios cuando realmente vivimos el poder de Dios. Y antes de eso, en el 1:4, ya bien lo dijiste, dice así, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Así es que, como bien lo dice, es una promesa. Yo quiero hacer referencia a algo que impactó mi vida en el testimonio de David Wilkerson, cuando él hizo estos lugares de recuperación de adictos. Para atender a las personas que iban a ese lugar, él trajo a cristianos de las villas, vamos a decir, o del campo, gente que no estaba contaminada en la ciudad, que no vivía, que su moral era diferente. Eran cristianos hechos y derechos, hijos de pastores, muchas veces tenían cristianos de tercera, cuarta generación también, y se iban al campo misionero, a la ciudad, a trabajar con personas que estaban en pecado, vamos a decir, que estaban en recuperación. Y dos puntos importantes de ese testimonio fue que para que tenga éxito la recuperación, que la persona salga de la adicción, era necesario que la persona recibiera el bautismo en el Espíritu Santo. Sí. Para que el que le ministre tenga el poder o la fuerza de llevar adelante, acompañar eso, también necesitaba el bautismo en el Espíritu Santo. Ese testimonio en la vida de David Wilkerson para mí fue puntual, marcó un antes y un después acerca del por qué buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Tu vida va a cambiar, va a ser un antes y un después de lo que fue el Espíritu Santo. Mira, yo creo que a cualquiera que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, tú le puedes preguntar, ¿te acuerdas de ese momento? Es imborrable, es como tu nacimiento, es como tu cumpleaños, es aquel momento que el Señor impactó tu vida y como dice la palabra de Dios, recibiréis poder. Así es, pastora. Así mismo. Tengo otra pregunta. ¿Cuáles son las señales que se manifiestan al estar recibiendo el Espíritu Santo? No sé si me expreso bien. Bueno, con relación a la llenura del Espíritu Santo, la Biblia es muy clara en decir que cada vez que los apóstoles oraban por las personas para recibir el bautismo del Espíritu Santo, había una señal.
que era la señal de hablar en lenguas espirituales. Son lenguajes dados por Dios, es tu lenguaje espiritual y es un lenguaje en el cual te expresás y hablas de espíritu a espíritu con Dios. Ese lenguaje espiritual no tiene traducción, es íntimo, es una intimidad que vos tenés con Dios y se repite una y otra vez en Hechos de los Apóstoles, dice, pero yo quisiera llamarle Hechos del Espíritu Santo a este libro, porque dice una y otra vez, dice, y el Espíritu nos impidió, y el Espíritu nos llevó, y el Espíritu quiso que vayamos, y el Espíritu hizo esto, y el Espíritu hizo lo otro, y el Espíritu agregaba los que tenían que ser agregados. Entonces yo creo que en vez de llamar Hechos de los Apóstoles, este libro se tendría que llamar Los Hechos del Espíritu Santo. Así es. Muy bien, una siguiente pregunta. ¿Qué impide al creyente recibir al Espíritu Santo, el bautismo? Qué buena pregunta. A veces tengo que luchar tanto con las personas para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Es tan duro para mi corazón, porque mi experiencia fue que desde los 7 años aproximadamente hasta los 17 años quise recibir el bautismo del Espíritu Santo. A los 7 años venía en casa de mi mamá una persona creyente que tenía el bautismo en lenguas y ella oraba en lenguas y yo me sentaba a sus pies, me acuerdo tan bien que me sentaba a sus pies cuando tenía 7 años y que le decía, yo quiero tener, y ella me decía, no es para vos todavía, no es para vos. Y tanto le pedí al Señor, tantos años clamé y tanto sufrí porque me sentía indigna. Me sentía indigna de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hasta que por fin, a los 17 años, recuerdo que ayuné durante una semana, no de seguido, cortando el ayuno. Leí un libro primero, El ayuno escogido por Dios, no me acuerdo de quién escribió. Pero era tanto el hambre que tenía, tanto el anhelo que tenía por recibir el bautismo del Espíritu Santo que iba a hacer lo que se me dijera para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ayuné y el domingo en el culto, justamente el culto fue para recibir, se pidió pasar adelante todo aquel que no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Fue una respuesta de Dios para mí porque era lo que yo anhelaba. Y obviamente pasé al frente. Bueno, en aquel entonces no faltaba, no dejaba de pasar al frente nunca. Siempre pasaba al frente. Siempre era para mí la prédica y siempre pasaba al frente. Y bueno, en esa ocasión una amada hermana, la pastora Julia Jordana, oró por mí y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Fue un gozo inefable. Y de aquel momento me desquité. Me desquité, oraba en lenguas en mi mente, de día y de noche, caminando, despierta, dormida. Para dormir oraba en lengua, al despertarme oraba en lengua, pero me desquité, pero a lo grande. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué impide? ¿Qué impide? Viendo mi experiencia, una de las cosas que impide es la ignorancia de la gente. Porque esta señora en su ignorancia me dijo, no, esto no es para vos. Es una mentira tan grande. Los niños son el receptor más hermoso que existe del bautismo del Espíritu Santo. Ellos son una esponja viviente. Ellos se entregan tanto a Dios. Por eso es que Jesús dice, sean como niños. Porque los niños creen. Le dice, ¿querés recibir el Espíritu Santo? Sí. Ahora, hablan lengua. Y los niños hablan. Sin dudar, sin pensar. No están meditando, ¿seré yo? ¿Será el enemigo? ¿Será mi mente nomás? No. El niño no piensa, el niño habla, el niño cree, el niño se suelta, el niño no tiene vergüenza, el niño no está pensando qué van a pensar de mí. Y entonces, en este punto puedo decir, la vergüenza es uno de los impedimentos. Mucha gente me ha dicho, yo no quiero armar escándalo, no quiero parecer una loca, no quiero parecer un loco cuando recibo. ¿Qué van a pensar de mí si yo me caigo, si yo grito? Te cuento una cosa, el Espíritu Santo de Dios es un caballero. Jamás te va a hacer pasar vergüenza, jamás.
tenemos distintos caracteres. Yo soy una persona de carácter muy efusivo, muy alegre, muy vivaz, que no me importa ni un poco lo que la gente piensa de mí. Entonces yo me expreso, bailo, salto, canto, grito, no tengo ningún problema, porque esa es mi forma de ser. Entonces el Espíritu Santo de Dios, respetando mi forma de ser, Él se mueve así en mí. Pero acá tengo a mi esposo, que él se sienta y adora sentado. Yo no puedo adorar sentada. Yo tengo que adorar tirada en el piso, arrodillada, llorando. Él no, pero él está adorando. Y no es menos adoración de la que yo hago, pero Dios respeta a la persona. Él es un caballero con todas las letras. Él jamás, te aseguro que jamás te va a humillar. Jamás te va a avergonzar. No temas, no tengas vergüenza de recibir al Espíritu Santo, porque Él te va a respetar. Si vos sos una persona tranquila, calmada, Él te va a dar en cánticos de adoración, te va a dar con una tranquilidad, sin armar ningún aspaviento, sin nada, porque eso son cosas de la persona, del carácter de la persona, no del Espíritu Santo de Dios. Otra cosa son fortalezas mentales producidas por heridas del pasado. Como aquel que dice, no quiero porque, ¿qué pasa si recibo lenguas satánicas? También, sí, esos son temores. Esos son temores que tenemos en el corazón, sí. Y lo que estaba diciendo, que los niños no piensan en esas cosas, pero los adultos decimos, ¿seré yo nomás lo que invento, lo que estoy diciendo? ¿Será de mí? ¿Será realmente del Espíritu? ¿Será del enemigo? Porque hemos escuchado cosas, y sí, hay lenguas satánicas, es cierto, pero yo les digo, la palabra de Dios, Jesús dijo, no dijo uno de los apóstoles, Jesús dijo, si ustedes siendo malos padres saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Si a papá Dios le estamos pidiendo Espíritu Santo, ¿será que Él nos va a dar espíritus demoníacos? Jamás. Tenemos la certeza de que eso no va a suceder, porque le estamos pidiendo al Padre que nos dé lo que Él prometió. ¿Acaso si le pide pan, le va a dar piedra? De ninguna manera. De ninguna manera. El Padre Celestial solo nos va a dar Espíritu Santo de Dios. Y con gusto, si es algo que Él sabe que es, eso quiero decir, es una puerta. Es muy importante entender que la llenura del Espíritu Santo es una puerta al área, a la vida espiritual, a entender las cosas del Espíritu, pero es una puerta de entrada. Después tenés que crecer. Así como yo creo que Dios me contuvo durante todos esos años para que yo tenga un hambre tan grande de hablar en lenguas, que tenía tantas ganas atrasadas que cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo no me conformé con una lengua, yo quiero más. Y hasta hoy, después de, 30 años de haber recibido, yo quiero más. Porque yo sé que lo insondable de Dios es interminable. Yo jamás voy a acabar las riquezas de Dios. Entonces yo siempre quiero más. Yo quiero una lengua nueva. Yo quiero algo más, una revelación nueva, un clamor nuevo, una intercesión nueva. Yo quiero más, siempre quiero más. Pero también quiero comentar el testimonio de mis hijos. Mis hijos, ya hablando lo que mi esposa estaba diciendo acerca de que los niños están abiertos. Ellos de pequeños recibieron el bautismo. Los tres. Pero no perseveraron. Hubo un tiempo que se apartaron, se enfriaron. No sé si se apartaron, en un caso sí, en otro se enfriaron y dejaron de hablar en lenguas. Inclusive hasta de olvidarse de que tenían eso de parte del Señor y de recurrir a eso. Porque normalmente cuando nos enfriamos, nos apartamos o pecamos, es como que muchos le agarra ese temor de decir, no quiero tocar esto porque sí, yo hablaba en lengua, pero no quiero volver a hablar en lengua. Y eso también es un engaño del enemigo, que quiere que tú no uses esas herramientas que Dios te dio
para luchar en contra de la tentación, en contra del pecado con tu vida. Hoy día mis hijos volvieron a tener toda esa manifestación. ¿Por qué? Porque bien la expresión ser llenado es algo que tiene que estar siempre a pleno. Tampoco no creas que se va a quedar lleno así. No, porque tú tienes que dar, tú tienes que moverte y ahí hay un fluir. Así es como el agua que se estanca, se pudre, el agua tiene que tener una circulación, tiene que tener una oxigenación. Asimismo, nuestra vida espiritual tiene que ser activada de esa forma. Y el Espíritu Santo tenemos que renovarlo, llenarlo cada momento, cada culto, cada tiempo de oración, cada devocional. Es tu momento para ser lleno de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Yo le quiero pedir a mi esposa que para finalizar, ella ore por aquellos que quieren recibir. Tal vez tú no digas, no me preparé, pero ¿saben qué? Va a ser importante que tú escuches esta oración y que tú aún, si quieres prepararte después, entonces tú puedas volver a repetir esto y poder recibir. Pero antes de eso, hemos marcado algunos versículos que no hemos leído y yo quiero que ella pueda leer esos versículos que son la base bíblica de lo que estamos diciendo. Bueno, y Juan 20:22 ya expresé lo que decía, pero lo que quiero leer es un versículo de Hechos, que como dije es Hechos del Espíritu Santo, y está en Hechos capítulo 19, del 1 al 6, es lo que quiero leer ahora. Dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ciertos discípulos, escuchen, ciertos discípulos, no gente incrédula, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es otro evento. Uno es recibir a Jesucristo, otro es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Se dan cuenta que son dos eventos diferentes. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo, que ya vino. Para este momento en que Pablo estaba hablando, Jesucristo ya vino, murió y resucitó y fue ascendido al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios Padre, reinando con poder. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas y profetizaban. Y hablaron en lenguas y profetizaban. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que si vos, la única condición sine qua non para que te puedas recibir esta promesa del Padre, que es el bautismo del Espíritu Santo, es haber recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si hiciste tu entrega a Jesús, estás listo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y te digo más, ni que ayunes 40 días, ni que leas y aprendas de memoria toda la Biblia, ni aunque te arrodilles y camines de aquí a Coronel Oviedo, nunca, jamás vas a estar preparado ni vas a ser digno de recibir la promesa del Padre, porque es un regalo. Así como la salvación es un regalo y no merezco, ni voy a merecer, y hasta el día que llegue en gloria va a ser por gracia, así también recibir el bautismo del Espíritu Santo es por gracia. Así que no necesitas ningún preparativo, a mí no se me dijo nada de eso. A mí no se me enseñó esas cosas. Entonces yo con mi fuerza y con mi poco entendimiento hice lo que me parecía que era necesario hacer. Si vos crees, hoy podés recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a pedir, lo único que yo voy a hacer ahora es pedir al Padre
que descienda y te bautice con su Espíritu. Y vos tenés que dar el paso de fe, de abrir tu boca y empezar a hablar en lenguas. No se puede hablar en dos idiomas. Yo no puedo hablar en guaraní y en castellano. Yo puedo hablar, pero o hablo en castellano o hablo en guaraní. Así también, podés hablar en castellano o en lenguas. No hay otra opción. O sea que si vos empezás a decir, gloria a Dios, aleluya, amén, amén, no vas a poder hablar en lengua. Vas a tener que dejar de hablar en castellano, cualquier palabra en castellano, y vas a tener que hablar en lengua. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos que estamos pidiéndote a ti. Oh Padre tan bueno, tú eres el Padre bueno, tú eres el Padre amoroso, que sabe que nosotros tenemos una necesidad suprema de recibir la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder vencer en este caminar cristiano, para poder ser dignos hijos tuyos y cumplir el propósito que tú tienes para nuestra vida. Ahora yo te pido, papá, a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos ha limpiado con su sangre y nos ha hecho dignos y aceptos en el amado. Yo te pido ahora que bautices a cada uno, cada persona que está viendo este programa, aún en el proceso del tiempo, aún cada uno que abra este programa dentro de un mes, dentro de 2 meses, de 3 meses, siga fluyendo, porque el poder de Dios está fluyendo en este momento sobre tu vida. El poder de Dios sobrenatural es el que está obrando y está saliendo por las ondas de los aires y está siendo transmitido, así como dijo Jesús a Nicodemos. El Espíritu Santo es como un viento que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Señor, ahora tu Espíritu Santo soplando sobre la vida de cada uno, de cada mujer, de cada varón, de cada joven, de cada niño que está viendo este programa para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Señor, dale la gracia de creer, acrecienta su fe ahora. Y Señor, ahora yo proclamo la llenura del Espíritu Santo sobre cada persona que está viendo este programa, sobre cada persona que está creyendo en su corazón ahora. Hirabashoren andarakaya, renandarabashurra batatarabasho, arrandarabakia rabasei, andarakasho torrabatoye. Aleluya. Oh, rendalandarabashurinde karabatoy, ondarakasai shiakatarabasosaka. Señor, tú pones sello, las arras del Espíritu Santo sobre cada varón, sobre cada mujer que ha escuchado este programa, Señor, y yo sé que vamos a escuchar testimonios poderosos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Qué bueno que hayas participado y llegado al final de este programa. Quiero orar por tu vida para despedir este momento maravilloso que hemos tenido en la presencia del Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu manifestación, porque realmente tú vas más allá de lo que nosotros hablamos, pedimos o entendemos. Tú eres grandemente maravilloso, no sé cómo expresarlo realmente. Señor, y tú vas a hacer ahí en las vidas de las personas. Tú vas a investir de poder a cada uno que busca tu presencia. Gracias. Gloria sea al nombre del Señor. Muy bien. Muchas gracias por seguirnos. Nos gustaría que estés compartiendo este link, esta dirección con otros y así poder ser de testimonio también a otras personas. Este es un programa que tienes que usarlo, que tienes que ministrarlo a otro. Es fantástico. Así es que hasta pronto. Dios te bendiga.